¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de Voz es Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme acompañarlos durante esta media hora en donde vamos a estar hablando de la influenza y la vigilancia epidemiológica a este respecto. Tenemos aquí en el estudio a la doctora Karina Lilian Pedraza Flores. Ella es la responsable del programa, es la responsable estatal del programa de influenza de servicios de salud de Morelos. Y pues bueno, vamos a estar platicando con ella, nos va a estar resolviendo algunas dudas al respecto de, pues de la influenza. Pero para entender un poquito, familiarizarnos con los términos y pues esta situación de la influenza, vamos a ver esta cápsula. La variabilidad genética de las diversas cepas de influenza ha dado lugar a la peculiar terminología de estos virus. Los cambios producidos en los componentes principales de los virus representan probablemente cambios reproducidos por recombinación genética, lo que ha ocasionado una pandemia en cada nueva generación viral. Como parte de la investigación para el tema de hoy, influenza y la vigilancia epidemiológica en adultos mayores, destacamos que en marzo y abril de 2009 se detectaron más de 1,000 casos sospechosos de gripe porcina en humanos de México y del suroeste de Estados Unidos. Se ha demostrado durante años que en comparación con los adultos jóvenes sanos, las personas de 65 años en adelante tienen mayores riesgos de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza. Se calcula que el 90% de las muertes relacionadas con la influenza estacional y más del 60% de hospitalizaciones relacionadas con la influenza estacional cada año en los Estados Unidos se producen en personas de 65 años en adelante. Les recuerdo que tenemos un teléfono a donde ustedes pueden dirigir todo tipo de comentarios, sugerencias, opiniones al respecto de toda la barra de Voz es el 243-6200 y la extensión es la 189 y por supuesto que también tenemos un correo electrónico voz-es@hotmail.com. Entonces les comentaba yo al inicio de este programa que tenemos a la doctora Karina Lilian Pedraza Flores. Ella es responsable estatal del programa de influenza de Servicios de Salud de Morelos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros, porque hay muchas dudas al respecto sobre cómo tratar, qué sucede, cuándo, cómo nos contagiamos, cómo es el tratamiento y pues a lo mejor desmitificar algunas cosas que se cree sobre la influenza, ¿no? Y pues para comenzar, ¿cuáles han sido las grandes apariciones de la influenza y sus efectos en la humanidad? Una de las más importantes ha sido aproximadamente en 1891, que fue la famosa influenza en España, que mató a millones y millones de personas, y fue precisamente influenza A H1N1. A partir de entonces, a lo largo del tiempo se han venido presentando, a lo mejor no brotes de la misma magnitud, pero sí se han ido presentando del mismo virus. Aproximadamente en 1953 en Europa, en los años 70, y el más famoso que tuvimos a nivel mundial, porque fue en todo el mundo, en el 2009, con la aparición nuevamente de este virus con la cepa H1N1. H1N1, ¿a qué se debe el nombre y la categorización de la influenza H1N1? El sufijo A es porque tenemos tres tipos diferentes de virus de influenza, que es el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo C es más complicado que se presente, ya que no se difumina tan fácil como el A o como el B. Entonces, el sufijo A es porque es el tipo A. Y claro. H1N1 se refiere, H es la hialuronidasa, que son las proteínas de superficie del virus, y la N es neuraminidasa. Todas estas tienen diferentes números que puede ir del 1 al 14 y se hacen diferentes combinaciones. Aparece la H3N2, la H5, la H3 o en otro lado. En este caso es la neuraminidasa 1 y la hialuronidasa 1. ¿Qué significa que entre más alto sea el número, podría ser más grave? No, solamente son diferentes proteínas de superficie. Sí. Ah, perfecto. Entonces, usted habló de la forma de difusión de este virus de acuerdo al A, B o C. Así es. ¿A través de qué medios se difunde se esparce este virus? ¿De qué manera? ¿De qué manera? El mecanismo de acción es muy diferente entre unos y otros. Hay que recordar, por ejemplo, que a diferencia de otros virus, el tamaño es muy importante. En esta familia son los ortomixoviridaes, son muy grandes, entonces no se pueden difuminar de manera aérea. Eso es algo importante. Se difuminan por medios de contacto. Entonces, al tener contacto con secreciones de pacientes enfermos y llevarlos a alguna mucosa o alimentos, es que nos contagiamos con influenza. Entonces, tenemos entendido que este es un virus. Es un virus. Y para entender un poquito más el funcionamiento de este padecimiento, ¿cuál sería la diferencia entre contagiarse de un virus y una bacteria?
Una bacteria, el mecanismo de acción para presentar la enfermedad es diferente. Cuando una Ajá. bacteria ingresa en nuestro cuerpo, ataca nuestras células de defensas, las destruye y se va dividiendo y así es como presentan la enfermedad, no se enferma. Y el virus, a diferencia de esto, utiliza nuestras defensas para poder dividirse. Entonces, nuestra inmunidad, se podría decir que ataca contra nosotros mismos al ayudar a un virus a replicarse y así Claro. es como se presenta la enfermedad. De la misma manera, por eso se autolimita. No existe un tratamiento, un Ajá. antibiótico que pueda matar alguna enfermedad producida por un virus. Y en este caso, bueno, este programa sabemos que está dirigido a los adultos mayores. ¿Qué es lo que los hace más vulnerables ante este virus? Como comentaba, uno de los mecanismos de acción de los virus es precisamente que ataca nuestro sistema inmune. Y en los adultos mayores o en los niños Claro. chiquitos menores de 5 años, este sistema inmune está, si no abatido, es mucho menor a un adulto joven o a una persona en la adolescencia. Entonces se basa principalmente en eso, en el sistema inmune. Recuerden que pues, los servicios de salud tienen un teléfono para que ustedes se comuniquen y pues resuelvan todas esas dudas que ustedes pueden llegar a tener al respecto de la influenza. Es el 314-2095, ¿es correcto? Así es. 314-2095. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ¿qué pueden consultar en esta línea telefónica? Cualquier duda que ellos tengan acerca de vacunación, acerca de atención clínica, acerca de las muestras, el tratamiento, cualquier duda que ellos tengan se pueden comunicar a eso, el número telefónico. Y no solo de la influenza, por supuesto. Claro ¿sí? que no, puede ser vectores, puede ser algún otro tipo de enfermedades, tuberculosis, VIH, todo se puede responder ahí. ¿Qué horarios hay de servicio en esta línea telefónica? Generalmente solamente hay personas a partir de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, repito los teléfonos, es el teléfono 314-2095, 314-2095. De todos modos, no se preocupen si no llegan a cachar toda la información que nosotros arrojamos aquí en el programa de Voces. Estamos presentes en redes sociales y ahí en el Facebook, en Voz es nuestro perfil, nuestra página, pues van a poder encontrar toda esta información. También en el Twitter, @voz_es, y por supuesto que están saliendo aquí en la pantalla para todos ustedes. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen. Esto es Voz es Adultos Mayores y estamos hablando de la influenza y la vigilancia epidemiológica. (2436200) y la extensión 189 es donde ustedes se pueden contactar con algún miembro de la producción de Voz es, que con gusto va a recibir todos sus comentarios y sus opiniones al respecto de la barra. A lo mejor algún tema que ustedes quieran que tratemos aquí en la programación de Voz es. Repito, dimos hace rato los teléfonos de servicios de salud, en donde ustedes pueden llamar y pues aclarar cualquier duda pues que ustedes lleguen a tener, en este caso que estamos hablando de la influenza y la vigilancia epidemiológica, el 314-2095, lo repito, 314-2095. Estamos platicando aquí en el estudio con la doctora Karina Lilian Pedraza Flores, que ella es la responsable estatal del programa de influenza de Servicios de Salud de Morelos. Vamos a continuar, doctora, con esta plática. ¿Cuáles han sido los efectos de la influenza en la población adulta mayor aquí en Morelos? Afortunadamente, este grupo de edad está en continua vacunación. Entonces, los grupos más vulnerables son las personas que no se vacunan. Estamos hablando de los adultos jóvenes. En el estado se siguen afectando a los adultos mayores, aproximadamente un 80% de los pacientes mayores de 60 años que tienen la enfermedad llegan a necesitar un segundo nivel, es decir, llegar a una unidad hospitalaria, debido a que estos pacientes tienen mayores factores de riesgos.
es decir, tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, como hipertensión, además de que son fumadores crónicos o lo fueron en su adolescencia o en su o a lo largo de su vida, y esto complica mucho los mecanismos de defensa naturales del cuerpo y esto produce que la enfermedad se presente de manera más severa en ellos. Pero eso no quiere decir que se afecten más a los adultos mayores, sino que los que son mayores y tienen la enfermedad se pueden llegar a afectar en mayor número. ¿Se puede decir que hay distintos tipos de gripes entonces, de acuerdo a los tipos de virus? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué síntomas serían los que distinguen a la influenza de otros tipos de gripe? Por ejemplo, hay rinovirus, hay otro tipo de virus que nos producen los catarros comunes. Son los famosos que siempre tenemos nosotros, nos da algún dolor de cabeza, rinorrea hialina, malestar general, nos da frío, pero no nos limita de nuestras actividades. Claro. A comparación de la influenza, que es una enfermedad que aparece de manera muy súbita, de hoy para mañana ya tenemos influenza, una postración impresionante, prácticamente los pacientes no pueden levantarse de cama, la tos y el dolor de garganta es muy, muy importante, por lo cual ellos no pueden tragar alimento. Ajá. Y tienen fiebre aproximadamente mayor de 38,5 grados centígrados. ¿Qué es entonces lo más adecuado para tratar esta enfermedad? Los servicios de salud obviamente disponen de medicamentos, hay campañas. ¿Qué hay disponible para la población? Lo ideal para tratar esta enfermedad es la prevención. Los servicios de salud apuestan siempre por la prevención más que por curar a los pacientes. Tenemos campañas permanentes anuales, empiezan a partir del mes de octubre, en especial siempre es la campaña del adulto mayor. A partir del mes de octubre, septiembre-octubre, hay que empezar a vacunarse para que es cuando precisamente empieza nuestra temporada invernal. Esto es cada año. Si algún paciente no alcanzó a vacunarse o la vacuna no surtió el efecto necesario, por así decirlo, y llegan a enfermar, tenemos los medicamentos especiales para este virus, que se llama el famoso Tamiflu. Lo tenemos en los servicios de salud, en todas nuestras unidades hospitalarias y en centros de salud. Es gratuito y todo paciente que lo requiera, que no es el 100% porque tenemos los criterios para brindar el tratamiento, se le brinda. ¿Tiene algún costo la vacuna y todo este tratamiento? La vacuna es gratuita y el tratamiento es gratuito. Entonces, estamos hablando de adultos mayores. Cualquier adulto mayor puede asistir a aplicarse esta vacuna o a recibir tratamiento. Así es. No necesariamente debe de haber alguna derechohabiencia o algo así. No, al menos en servicios de salud, no. Doctora, estábamos hablando, quisiera regresar un poquito sobre estos diferentes tipos de padecimientos o de la influenza y otras gripes. ¿Cuánto tiempo duran? O sea, no sé, 2 semanas, porque bueno, estamos de acuerdo que el virus no es curable, sino simplemente se controla, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Cuando hay influenza, tienen que ser aproximadamente 5 o 7 días de acuerdo al sistema inmune del paciente. Esto es muy característico. Hay pacientes que llegan a tener influenza, que las detectamos ahora sí que por casualidad, y ellos no tuvieron ningún síntoma o los tuvieron muy leves y nunca se autolimitó muy rápido. Claro. Entonces, prácticamente en 10 días los pacientes pueden estar ya curados. Ya curados, pero obviamente, como usted menciona, el propósito y el objetivo de los servicios de salud es más bien la prevención. Así es. ¿No? Hablamos entonces de que la campaña empieza aproximadamente en el mes de octubre. En octubre, y entonces, ¿cuántos meses dura o cuánto tiempo dura esta campaña? La temporada invernal empieza a partir de octubre y termina en la semana 14 epidemiológica, que es aproximadamente a principios de marzo. Ajá. Durante todo este tiempo, si contamos con el biológico disponible, se pueden estar vacunando. Algo bien importante que hay que mencionar es que no tiene el mismo efecto vacunarse en enero o en febrero que vacunarse en octubre, ya que se tuvo contacto durante toda esa temporada invernal con el virus, y el hecho de que nosotros nos vacunemos se tarda aproximadamente 3 o 4 semanas en producir la inmunidad. Entonces ya vacunarse en febrero, cuando ya va a terminar la temporada invernal, ya no surte el mismo efecto que vacunarse a principio. Existe entonces la opción de que vayan al centro de salud a vacunarse, y también existe la posibilidad de que vayan a vacunar a domicilio. A domicilio solamente se acude cuando son a niños y en escuelas. Ya. Sí, la vacuna, debido a que es un producto muy, muy delicado, tiene que estar en refrigeración. Hay horarios de vacunación a partir de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y los refrigeradores no se pueden volver a abrir. Entonces, ese es el horario y tiene que ser en los centros de salud directamente. Solo en estos casos van al lugar
a donde están las personas para que no haya ningún otro tipo de información que van a su casa por una módica, ¿no? Una módica cantidad, eso no es cierto. No. Ah, perfecto. Doctora, ¿cómo entonces hay que hacer hincapié precisamente en esto, de que todos estos servicios los servicios de salud, vaya, son gratuitos, no hay costos, ¿no? ¿Cómo es que logra la vacuna la prevención de la enfermedad? Lo que pasa es que cuando nos vacunan hay una introducción de una partícula viral, una pequeña partecita del virus nos es inoculada a la hora de vacunarnos. Y esto genera, digamos, una reacción como si hubiera ingresado el virus completo y nos hubiera producido la enfermedad. Es por eso que se produce en las siguientes 2 semanas los anticuerpos necesarios para poder protegerse contra una infección próxima. Claro, y aquí hay que aclarar que el hecho de que una pequeña parte del virus sea inoculada en el cuerpo humano no quiere decir que nos están contagiando deliberadamente de la enfermedad, porque muchas veces existen estos prejuicios. Claro, no es así. Sí puede haber algún tipo de reacción, obviamente es una vacuna, obviamente es la introducción de una bacteria, de un virus, perdón, es un producto nuevo en el cuerpo. La manera en la que reaccionamos ante la introducción de este virus es muy diferente a todas las personas. ¿Nos puede llegar a producir algún síndrome gripal? Sí, pero nunca se compara a la enfermedad que produce sin que nos vacunemos. Dolor de cabeza, fiebre, dolor, hinchazón en el lugar donde nos introdujeron la vacuna, ¿no? Y aparte de eso podría haber un poquito de malestar, pero se autolimita en 2-3 días. Perfecto. Doctora, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen. Recuerden, la señal de voz se transmite a través de radio, de televisión y de internet, y la página es www.imryt.org. Regresamos. Recuerden que tenemos líneas telefónicas a donde ustedes se pueden contactar con nosotros, 243-6200 y la extensión 189. Estamos en Voz Es y estamos hablando de la influenza y la vigilancia epidemiológica con la doctora Karina Lilian Pedraza Flores, que ella es la responsable estatal del programa de influenza de los servicios de salud de Morelos. Doctora, hace rato estábamos platicando sobre las fechas en las que hay que empezar a vacunarse. Es en octubre, ¿no? Empiezan estas campañas a donde los adultos mayores, en este caso, deben ir al centro de salud y aplicarse esta vacuna. Hay que hacer este hincapié en que muchas personas no se la quieren aplicar porque piensan que como se llegan a enterar de que es un pedazo de virus, por decirlo así, que es inoculado al cuerpo o que es introducido al cuerpo, se van a enfermar. Sí hay reacciones, ¿no? Sí, sí hay reacciones. Ok, sí hay reacciones y bueno, ¿cada cuánto deben vacunarse los adultos mayores? ¿Es cada año, cada 6 meses? Cada año. Cada año sería, por eso la vacuna la campaña de ustedes es anual y empieza cada octubre. Cada octubre. Importante también mencionar lo que nos comentó hace rato, que en octubre es la época ideal, no meses después, ¿no? Así es, sí, porque tarda aproximadamente 2-3 semanas en producir la inmunidad. Si lo hacemos en febrero, ya cuando estamos terminando la temporada invernal, ya prácticamente es, o sea, ya no tiene caso. Es inútil, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? La inmunidad, debido a los cambios que tiene el virus, cada año la vacuna es formada de nuevo, o sea, nunca se pone la vacuna del año anterior y siempre tiene para los serotipos diferentes. A partir del año nuevo, del 2009, ¿sí? La vacuna es contra 3 virus, que es el virus de influenza A, H1N1, serotipos, perdón, H3N2 e influenza B, porque también tenemos circulación de este serotipo, al menos en el estado de Morelos, sí tenemos circulación de este virus y se va cambiando cada año. Entonces, la inmunidad a lo mejor no está comprobado cuánto tiempo se puede producir, pero sí está comprobado que cada año, como es diferente, hay que volver a vacunarse. Platicábamos incluso en el corte que la elaboración de la vacuna es un proceso de investigación permanente, ¿no? Sí. Porque el virus es muta. Muta. ¿No? Esta característica.
Sobre los adultos mayores, hablando específicamente, y la aplicación de esta vacuna, ¿hay alguna indicación al respecto de, sabemos que luego los adultos mayores están en algún tratamiento, están tomando medicinas, ¿existe alguna contraindicación si están tomando algún tipo de medicina? No, al momento no. La única contraindicación sería que tuvieran algún tipo de inmunodeficiencia, llámese VIH, que precisamente es la inmunidad lo que está alterado. A la hora de ingresar algún tipo de biológico que nos pueda producir algún tipo de enfermedad, entonces sí podría ser contraproducente. Pero de hecho, el hecho de que se indique a los adultos mayores, sobre todo se indica a las personas que tengan algún factor de riesgo. Cada año los servicios de salud están ampliando un poco esta vacunación. En un principio era solamente mayores de 60 años y los pequeñitos menores de 5 años. Ahorita ya se está ampliando, todas las mujeres embarazadas, independientemente del trimestre en el que se encuentren, deben de recibir esta vacuna independientemente del año, ¿no? Porque hay que protegerlas. Y también se le debe dar a adultos menores de 60 años, pero que tengan algún factor de riesgo. Diabetes, hipertensión, muy importante, que es obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y todos estos pacientes están tomando muchos medicamentos, así que no interfiere el que se apliquen la vacuna con que ellos estén tomando algún tipo de medicamento. Claro. Si las personas que se están vacunando ya presentan algunos síntomas y van a aplicarse la vacuna, ¿es recomendable que se la apliquen de todos modos? Y en caso de que se la apliquen, ¿sí tiene efecto? Mientras no tengan fiebre, sí se la pueden aplicar. Ok. Doctor, una duda. Se supone, hemos escuchado coloquialmente, o bueno, en la cotidianidad, que algunas enfermedades causadas por virus, si ya las padece uno, ya no las vuelve a padecer. Sin embargo, ¿qué pasa con la influenza? Debido a las características del virus, tenemos, por ejemplo, el virus de la varicela, el virus de sarampión, que una vez que nos da, no vuelve a darnos porque produce una inmunidad permanente. Desgraciadamente, en el caso de influenza, no produce una inmunidad permanente y es por eso que como cambia cada año, es que no conseguimos tener una inmunidad eficiente para poder contener una enfermedad el siguiente año. Por lo mismo que estábamos platicando, que el virus cambia, cada año cambia, más que mutar, cambia o es uno o es otro el que se presenta, el que circula en ese año. Hay que decir que la influenza, afortunadamente, en la mayor parte de los casos es una enfermedad inocua, no es grave, son muy pocos los casos y son pacientes muy específicos con factores de riesgo muy establecidos los que llegan a tener algún tipo de gravedad. En el caso de que un paciente confirmado esté en casa, con que le pongamos un cubrebocas, y él se lave las manos perfectamente, el lavado de manos es primordial, así como lo es en cólera, lo es también en influenza. Es un virus que se transmite por contacto, entonces el paciente tiene que estar en cama, tiene que tomar muchos líquidos, tiene que lavarse las manos antes de tener contacto con cualquier persona, y lo ideal es que se ponga un cubrebocas. Aquí viene también que quisiera que nos indicara a las personas que nos están viendo, y en este caso a ver si podemos ser un poco descriptivos para las personas que nos escuchan en radio, las formas en las cuales hay que estornudar, hay que toser. ¿Cómo es esto? Porque finalmente cuando uno estornuda o cuando uno tose, sale por ahí también expulsado el virus, ¿no? Claro. De hecho, es básico. Sabemos que al estornudar o toser hay que hacerlo en el ángulo del brazo, sin tocar las manos, ya que con eso tocamos superficies que podemos contaminar y que puede llegar algún compañero o algún familiar a tocarlas, y de esta manera se produce la contaminación. El ángulo del brazo es lo que equivale al codo, ¿no? Exactamente. Por dentro, por decirlo así. Sí. ¿No? Porque entonces, si por lo general nos estamos tapando con las manos, llegamos a tener el virus ahí y después tocamos cosas, saludamos a las personas. Y es ahí cuando viene el contagiadero, ¿no? Y obviamente, pues si no nos tapamos, pues echamos todas las esporas, ¿no?, del virus. Claro. La ropa, ¿qué pasa con la ropa? ¿Finalmente sí tiene que tener algún tratamiento con la ropa de los enfermos? No, la ropa con que se lave con agua y con jabón. Los enfermos en los hospitales tienen un proceso de esterilización estricta, con ellos no hay ningún problema, pero en casa con que los lavemos con agua y con jabón es más que suficiente. Perfecto. Después de haber padecido influenza, si es que se trató de algún caso pues grave, ¿queda alguna secuela? Grave estamos refiriendo a que el paciente puede tener malestar general y sentirse un cansancio durante aproximadamente 3 o 4 semanas, y en algunos datos se ha documentado la presencia de tos
todavía hasta un mes después de estos pacientes. Pero fuera de esos síntomas, si remitió la enfermedad y egresó de una unidad hospitalaria, no hay algún otro síntoma. Perfecto. Doctora, nos tenemos que ir, pero en 5 segundos, ¿por qué las personas que nos están viendo y escuchando deben de acudir al médico y no automedicarse? Eso es algo bien importante. Ningún antibiótico quita la enfermedad de la influenza. Tiene que ser el medicamento especial y puede tener, tiene una gran tendencia a la gravedad. Entonces, siempre hay que acudir. Los síntomas de emergencia, por ejemplo, para tenerlos muy en cuenta, es que cualquier persona que tenga dificultad al respirar, eso es una indicación al 100% Claro. para acudir al médico y tener una revisión. Perfecto, ya lo sabe usted, importantísimo ir con el médico. Gracias a la doctora Karina Linian Pedraza Flores, responsable estatal del programa de influenza de servicios de salud de Morelos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos a las personas que hacen posible la transmisión, tanto por radio como por televisión e internet, de estos contenidos que preparamos tan cuidadosamente en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Gerardo Monsalvo, un gusto enorme haber estado con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.